Entonces, hoy día vamos a partir primero viendo las dudas que ustedes acaban de plantear, que son los ejercicios que aparecen acá en la pizarra, ¿ok? ¿Ya? Bien. Entonces, anótenlos o sáquenle una foto, que es más rápido, y vamos a comenzar, yo se los voy a resolver en la pizarra, ¿ok? ¿Ya? Ya, entonces el primero dice determinar f' de x, por definición, donde f de x es la raíz de x, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por definición, bueno, desarrollo, y vamos a poner acá una línea. Para variar, siempre me queda chueca. Ahí está un poco más derecha. Y vamos a subrayar desarrollo. Súper ordenadito. Ya, entonces recordemos, por definición, f' de x, que es la nueva función que nace a partir de f de x, es el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos el f de x, ¿no es cierto? Y todo esto está partido por el h, ¿ok? Entonces, vamos a tener nosotros que si f de x es la raíz de x, nos va a quedar que el límite, vamos a poner, desde el principio, f' de x entonces va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? Fíjense que acá, en el numerador, aparece f evaluado en x más h. Nosotros tenemos que f de algo es la raíz del algo. Por lo tanto, f evaluado en x más h es la raíz de x más h, ¿no es cierto? Menos f evaluado en x, o sea, la raíz de x. ¿Se fijan? Y esto partido por h. Entonces uno dice, bueno, ¿puedo aplicar el límite cuando h tiende a 0 acá? No, porque nos queda una división por 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que cada vez que tengamos, por ejemplo, una suma o una diferencia de raíces cuadradas, nosotros podemos amplificar por un número, por un 1. ¿Qué 1 sería en este caso? Voy a atravesar esta. Sería este 1, que es exactamente lo mismo que aparece acá, pero con signo contrario. Por lo tanto, no estamos cambiando la expresión, la estamos dejando escrita tal cual, porque en el fondo es esto por un 1, y nosotros sabemos que si escribimos algo de esto por un 1, no está cambiando la expresión. ¿De acuerdo? Simplemente la estamos escribiendo de manera más conveniente. ¿Para qué? Para poder calcular el límite. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué nos queda en el numerador? Si ustedes se fijan, es esto multiplicado por esto, es una suma por su diferencia. Acordémonos, si nosotros tenemos a menos b por a más b, esto es lo mismo que a al cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Esto es por productos notables, ¿cierto? Si uno tiene una a menos b por a más b, esto es lo mismo que a al cuadrado menos b cuadrado. Entonces este es como el a y este es el b. Este es el a y este es el b. Por lo tanto, lo de arriba, el numerador, va a ser igual a la raíz de x más h al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y en el denominador nos queda h factor de raíz de x más h. Lo copiamos tal cual nomás. ¿Ok? Cero rayitas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, revísenlo y si en alguna duda me dicen, ¿ok? ¿Ya? Entonces, veamos. Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Cambié el color de la luz. Porque estaba viendo que está saliendo medio así como muy cara pálida, como con cara de fantasma. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Vamos a seguir acá arriba. Yo hago una línea como para tratar de ordenarme, pero igual me queda
Me queda desordenado. Esto va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, ¿de qué cosa? Fíjense que si nosotros elevamos esta raíz cuadrada al cuadrado, se va la raíz con el 2, ¿no es cierto? Y acá se va la raíz con el 2. ¿Qué nos queda? Nos queda x más h menos x. Se van las x y nos queda solamente el h. ¿Se fijan? Y ahora, se fijan que podemos simplificar este h con este h, por lo tanto nos queda solamente el límite cuando h tiende a 0 de 1, que es lo que nos quedó, partido por la raíz de x más h, más la raíz de x. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ahora, ¿podemos aplicar el límite cuando h tiende a 0 esta expresión? Sí. ¿Por qué? Porque nos va a quedar, cuando h tiende a 0, esto es 0, raíz de x, más raíz de x, que sería 1 partido por 2 raíz de x. Y ustedes saben, efectivamente, si esta que está acá es f de x, su derivada es la que acabamos de encontrar. 1 partido por 2 raíz de x, que obviamente no contradice al formulario que nosotros vimos en la clase anterior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es encontrar la derivada usando la definición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Estimados, ¿estamos de acuerdo? Bien. Ya, sigamos entonces con la siguiente duda, la siguiente consulta. Ya, la siguiente consulta es la siguiente. Calcular la derivada de las siguientes funciones. ¿Ya? Entonces, miro mi celular. Para ver cuáles eran esas funciones. La primera función era en A. Ay, perdón. Era I igual a E elevado a X al cuadrado más 1 partido por X menos 1. ¿Qué fórmula usamos para derivar una función exponencial? La fórmula que usamos es que la derivada de e elevado a algo es igual a e elevado al algo sin hacerle nada por la derivada del algo. ¿De acuerdo? Entonces, derivada de e elevado a algo es e elevado al algo por la derivada del algo. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro u o nuestro algo en este caso? Todo este argumento que aparece acá arriba, ¿no es cierto? Sería x cuadrado más 1 partido por x menos 1. Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? Va a ser e elevado al algo multiplicado por la derivada del algo. Pero, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es la derivada de este algo? ¿Este algo qué cosa es? Es un cociente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la derivada de un cociente? Acordémonos cómo lo hacíamos. Tomábamos todo el denominador, lo elevamos al cuadrado, ¿y qué hacemos? La derivada de lo de arriba por lo de abajo sin tocar, ¿no es cierto? Bueno, la voy a escribir acá para recordarla. La derivada del cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin tocar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin tocar. Entonces, nosotros acabamos de escribir el denominador al cuadrado. Derivada de lo de arriba. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado más 1? 2x. Por lo de abajo sin tocar. Sería el x menos 1. ¿De acuerdo? Menos derivada de lo de abajo, que sería, ¿cuánto es la derivada de x menos 1? 1, ¿no es cierto? Que sería solamente la derivada del x. 1 por lo de arriba sin tocar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar un poquito esto y nos va a quedar elevado a x cuadrado más 1, x menos 1 por
X menos 1 al cuadrado. Y arriba desarrollamos, ¿cierto? Operatoria algebraica. 2x por x, 2x cuadrado, 2x por menos 1, menos 2x, menos 1 por x cuadrado sería menos x cuadrado, y menos 1 por más 1 nos queda menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a e elevado a x cuadrado más 1, partido por x menos 1. Términos semejantes, ¿no es cierto? Este 2x cuadrado con este menos x cuadrado, nos queda 2x cuadrado menos x cuadrado, nos quedan x cuadrado, menos 2x menos 1, partido por x menos 1 al cuadrado. Y la pregunta es, ¿se podrá factorizar esto que está acá, arriba? O sea, porque a lo mejor se podría factorizar por algo y se puede simplificar más. Entonces vamos a hacer acá un pequeño recuerdo con un lápiz azul, verde limón, un recuerdo, voy a poner recuerdo. Ax cuadrado más bx más c es factorizable en los reales, por supuesto, no estamos trabajando en el mundo de los complejos acá en este curso, es factorizable en los reales, sí, solo si el delta, que es b al cuadrado menos 4ac, es un número mayor o igual que 0. Esto es el criterio para que nosotros podamos decir si algo es factorizable, ¿ya? Si esto se cumple, es factorizable. ¿Y cuál es su factorización? La factorización, en el caso que se cumpla, sería la siguiente. A factor de x menos x sub 1 por x menos x sub 2, ¿ya? Donde el x sub 1 y el x sub 2 son las soluciones de la ecuación de segundo grado a x cuadrado más bx más c igual a 0. Ese x sub 1 y ese x sub 2, ¿de acuerdo? Y esta sería la factorización. ¿Por qué les digo esto? Porque de pronto un ejercicio, yo les podría preguntar, demuestre que la derivada de esta función es esto que está acá. Y claro, ustedes hacen una derivada, pero no logran llegar, entre comillas, a la respuesta final. Entonces puede que sea porque tienen que desarrollar al máximo, simplificar al máximo las expresiones. Por lo tanto, es importante que recuerden cuándo una expresión de segundo grado se puede factorizar o no, porque a veces uno la mira y así al ojo a uno no se le ocurre, pero el hecho de que al ojo a uno no se le ocurra no significa que no se pueda factorizar. ¿De acuerdo? Ya, perfectos. Entonces, en este caso particular de este ejercicio, vamos a ver si esta expresión se puede factorizar o no. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá arriba si es que se puede factorizar o no. Entonces vamos a escribir acá x cuadrado menos 2x más 1. ¿Se puede factorizar? ¿Es factorizable? ¿Si es factorizable o no? Entonces veamos. El a es lo que acompaña x cuadrado, un 1. El b es lo que acompaña a x, un menos 2. Y el c es el término constante, ¿cierto? Entonces saquemos el delta. Dice b al cuadrado, o sea, tomamos el b al cuadrado, menos 4 multiplicado por el a y por el c. O sea, nos va a quedar menos 2 al cuadrado, que es 4, menos, perdón, ese no es un más 1, es un menos 1, me equivoqué al transcribir ahí. Menos 1, ¿se fijan? Este es un menos 1. Déjenme escribirlo bien, con el lápiz, con el mismo colorcito que parecía. Menos 2x menos 1. Menos 1. Ya. Volvamos a nuestro verde oliva. 4 menos 4, y esto nos da, perdón, aquí era menos 1, menos c, menos 1. A ver, b al cuadrado, menos 4 por a y por c.
Y 1 por menos 1 nos queda menos 1, y menos 1 por menos 4 nos queda más 4. Nos da 8. Por lo tanto, ¿se puede factorizar? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Se puede factorizar. ¿Ok? Miren, lo vamos a factorizar, aunque en este caso particular no va a ser factorizable por algo que se simplifique, pero como estoy aprovechando el ejercicio para recordarles cuándo una expresión es factorizable, porque en algunos casos nos va a convenir factorizarla. ¿De acuerdo? En este caso no va a convenir porque nos va a quedar unos factores reales, pero no muy bonitos, y menos nos va a quedar un factor donde aparezca el x menos 1, ya, porque eso ya se ve de antes. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿y cómo se factoriza? Voy a seguir con el lápiz verde. ¿Cómo se factoriza? Según la fórmula, tenemos que resolver la ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. ¿Para qué? Para encontrar el x1 y el x2. Entonces, ¿cómo es la solución de la ecuación de segundo grado? X igual a menos b, más menos la raíz del delta, partido por 2 veces a, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, menos b sería 2 más menos la raíz de 8, fíjense, partido por 2a, que sería 2 por 1, 2. Luego, ¿cuál es la factorización? Vamos a tener que encontrar el x1 y el x2. Ya los tenemos ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo esto es recuerdos de cosas no sé de cuándo, del colegio quizás? Raíz de 8, ¿estamos de acuerdo que se puede descomponer el 8 en 4 por 2? Sí, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar, vale, perdón. 2 más menos 8 es 4 por 2, o sea, sería 2 raíz de 2, la descomposición de la raíz de 8. Porque dentro del 8 es 4 por 2, sería raíz de 4, que es 2, por la raíz de 2. Y todo esto partido por 2, por lo tanto nos queda 1 más menos raíz de 2, ¿no es cierto? Al simplificarlo, el 2. Entonces vamos a tener que x sub 1, vamos a tener el x sub 1 y el x sub 2. Luego la factorización de esto va a ser la siguiente. Insisto, en este ejercicio en particular no nos servía, pero a lo mejor en otro ejercicio sí nos sirve esta factorización. Va a ser x menos 1 al cuadrado por x menos el x1, que es 1 más raíz de 2. 1 más raíz de 2. Y el otro es x menos 1 menos raíz de 2. ¿Ya? Y eso sería la derivada. ¿Quedó más feo factorizándolo? Sí. Por lo tanto, lo esperado es este resultado de acá. Insisto, aproveché el ejercicio solamente para recordarles cómo factorizar una expresión de segundo grado, porque en algunos casos podría servir, si es que uno de los factores es el factor que aparece en el denominador, podríamos simplificarlo. En este caso no sirvió, quedó mucho más feo, pero como les digo, tiene la utilidad de recordar este conocimiento del colegio. Esto está correcto y esto estaría correcto también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. El siguiente, el B, abrir el espacio del B, es igual espérenme, ya, igual a la raíz de 2x menos 3x a la cuarta. ¿Ya? En este ejercicio en particular vamos a ocupar la fórmula, la raíz de la derivada de la raíz de algo es 1 partido por 2 veces la raíz del algo por la derivada del algo. ¿Ya? Esta formulita. Que no es otra cosa, se deriva de la fórmula de la raíz de una potencia. ¿Ok? Ya, veamos entonces.
nos va a quedar y prima. Bueno, y prima entonces va a ser igual a 1 partido por 2 veces la raíz de esto multiplicado por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? La derivada de 2x es 2 menos 3 multiplicado por la derivada del x a la cuarta, ¿cierto? Que sería 4x cubo. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 2 menos 12x cubo partido por 2 por la raíz de 2x menos 3x a la cuarta. Y vamos a ver si podemos factorizar algo arriba, cosa de ver si se simplifica con algo en el denominador. Si ustedes se fijan, aquí aparece el factor 2, y arriba podemos factorizar por 2, ¿no es cierto? 2 por 1 y 2 por... Profe, Dígame. ahí por qué en ese caso el 4 que está exponente no bajó multiplicando el 3 y solamente lo hizo con la X. Ah, porque me hice un paso más, pero ahí está. O sea, No, pero usted es lo dice mismo, saltarnos este ¿cierto? paso, si se puede saltar ese Sí, o paso. sea, el 3 multiplicado por el 4 da 2 igual, pues X3. ¿Se puede hacer, cierto, igual? Por supuesto. Sí, sí, sí. Ah, ya, No, ya, si, bueno. si ustedes pueden saltarse pasos, o sea, no todos, pero saltarse sin ningún problema. Lo que pasa es que como yo lo estoy explicando, lo hago paso por paso no. Pero ustedes pueden saltarse paso, por supuesto. Se va este con este, por lo tanto la derivada es 1 menos 6x cubo partido por la raíz de 2x menos 3 por x a la cuarta. ¿Ya está? ¿Se comprendió? Ya, sigamos con el C. No se aburren ustedes de escuchar todo el rato. Ya, vamos a hacer uno de seno. ¿Ya? Ya. Para hacer este, vamos a usar la siguiente fórmula. Borrar el anterior. Después vamos a continuar, voy a pasar derivada de orden superior y después aplicaciones de la derivada. Que imagino que ustedes estudiaron todo el fin de semana derivadas. A ver, hay alguien que me está hablando por el chat. ¿Por qué quedó mal? Oh. Francisca dice, no sé cuál es la pregunta que me está dando Francisca. Francisca no puede hablar, o sea que no le entiendo la pregunta. Ah, ya lo clarificó. Ok, ya, súper. Ya, lo que vamos a usar acá es la derivada de la función seno de algo. ¿Ya? Entonces, espérenme que se me fue la... No sé dónde me quedó el lapicito, ya, no importa. Pues se me fue el... Ya, aquí está. Ya, entonces, vamos a usar la siguiente fórmula. La derivada de... Si I es... perdón, la voy a escribir aquí. La derivada de seno de algo... La derivada de seno es coseno del algo por U'. ¿De acuerdo? La derivada de seno de algo es coseno del algo sin hacerle nada por la derivada del argumento. ¿De acuerdo? Ya, entonces, usando eso, la derivada del seno de algo es coseno del algo sin hacerle nada al argumento, multiplicado por la derivada de este algo, que la voy a escribir acá abajo porque no va a alcanzar el espacio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cociente, por lo tanto, partimos al tiro, escribiendo el denominador al cuadrado sin desarrollarlo, ya, dejándolo así expresado nomás. Derivada de lo de arriba, derivada de x menos 1 es 1, ¿no es cierto? Por lo de abajo sin tocar. Menos derivada de lo de abajo por lo de arriba sin tocar. Y vamos a desarrollar esto, entonces nos va a quedar y' igual coseno de x menos 1 partido por x cuadrado más 1 multiplicado por esta fracción.
x cuadrado más 1 al cuadrado, y arriba nos queda x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado más 2x. Entonces vamos a seguir acá. Y prima va a ser igual a coseno de x menos 1 partido por x cuadrado más 1 multiplicado por términos semejantes acá. X cuadrado menos 2x cuadrado nos queda menos x cuadrado, ¿cierto? Y acá nos queda 2x más 1 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Esto que está acá, esta expresión de acá, se podría factorizar, pero en ningún caso no tenemos ningún factor con el cual se vaya a ir. Por lo tanto, lo dejamos escrito tal cual nomás, menos x cuadrado más 2x más 1, pero sí lo podemos escribir delante del coseno para que se vea más bonito. Sería este término multiplicado por el coseno de x menos 1 partido por x cuadrado más 1. Y esto que está ahí corresponde a la derivada de esta función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, sigamos. Letra C, letra D. Este es un ejercicio bonito donde yo voy a aprovechar de explicarles dos formas de hacer este ejercicio y de pasadita a pasadita les paso derivación implícita. Entonces, presten mucha atención a este ejercicio porque es diferente. Se los voy a explicar de dos maneras distintas, pero en una de ellas les voy a explicar cuál es el concepto de derivación implícita. Les voy a explicar el concepto. Vamos a terminar el set de ejercicios que me preguntaron y vamos a hacer más ejercicios de derivación. No, vamos a hacer este y después vamos a hacer uno más de derivación implícita. Hay dos en el listado que yo les puse, hay dos ejercicios de derivación implícita y con eso bastaría, ¿ya? Entonces aquí les voy a explicar el concepto de derivación implícita. Derivación implícita fundamentalmente, estimados, es cuando uno no puede despejar y en función de x, y lo utiliza de la siguiente forma. Por ejemplo, en este ejercicio, nosotros tenemos fórmulas cuando aparece un u elevado a un n. ¿Qué significa que aparezca un n acá? El n está representando un número, una constante. Cuando hablamos de constante, y nosotros estamos derivando respecto de la variable x, hablamos de constante en el sentido de que es un número que no depende de la variable x. Pero ¿cuál es el detalle? Que en este caso particular, nuestro exponente no es un n. ¿Por qué? Porque esta expresión depende de la variable x, es un corchito que contiene x. Luego no podemos usar esta fórmula. O sea, la fórmula de u elevado a n, que es n por u elevado a n menos 1 por u'. Esta fórmula es cuando n es una constante. En este caso, no es una constante, por lo tanto, esta no la podemos utilizar. Entonces, ¿qué se hace en este caso particular de este ejercicio? Si uno lo quiere hacer con el método de derivación implícita. Lo que hacemos es tomar la expresión y escribirla de otra forma. ¿Cómo? Observen, aplicamos, con el exponente estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque no podemos usar, porque el exponente no es una constante, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces nos va a quedar que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x elevado a x. ¿Cierto? ¿Qué sabemos nosotros respecto de hay una propiedad del logaritmo natural que dice que el logaritmo natural de x elevado a n es lo mismo que n por el logaritmo natural de x. Esto no es derivada, esto que está acá abajo. Esto es solamente una propiedad del logaritmo natural, que dice que si uno tiene un logaritmo natural de algo elevado a un número, este número puede escribirse adelante. Y escribir esto es lo mismo que escribir lo que está a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, pensando en eso, ¿a qué es igual logaritmo natural de x elevado a x? Es lo mismo que x por el logaritmo natural de x. ¿Se fijan? A ver, revísenlo.
A ver si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a derivar de manera implícita. Derivamos. Ahora. Vamos a derivar esta expresión. Pensemos siempre, siempre en nuestra mente tengamos que y es una función de x. Por lo tanto, es una expresión que contiene la x. Por lo tanto, si uno deriva logaritmo natural de algo, la derivada del logaritmo natural de algo por definición es 1 partido por el algo por la derivada del algo. Lo voy a escribir acá. La derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por u por u'. Entonces, derivada del logaritmo natural de i es 1 partido por i por i'. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es esto? Esto es un producto, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fórmula del producto? La fórmula del producto nos dice que la derivada de u por b, derivada de un producto, es derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un producto. Este es como el u y este es como el b. ¿Qué dice la fórmula? Derive el u y multiplique por el b sin tocarlo. Entonces, derivamos el u. La derivada de x es 1 por el otro sin tocar. Más derivada de este sería 1 partido por x por 1, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por el x por la derivada de x, que es un 1. Y esto por el primero sin tocar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, voy a borrar esto acá abajo. Ahora vamos a ordenar esto. Este es un ejercicio que aparece, bueno, yo por lo menos le he puesto un par de pruebas. Entonces nos va a quedar 1 partido por i prima, igual, logaritmo natural de x por 1, bueno, logaritmo natural de x. Y fíjense que acá se simplifica esta x con esta x y nos queda solamente 1. ¿De acuerdo? Nosotros partimos este ejercicio con esta función i, ¿no es cierto? Les pedía encontrar la derivada, por lo tanto, ¿qué necesitamos encontrar? I'. Aquí la tenemos, la despejamos. Y nos queda, este i pasa para el otro lado multiplicando, y nos va a quedar que i', ¿qué cosa es i? Ah, bueno, aquí tenemos i, es este, ¿cierto? Esto es i, por lo tanto reemplazamos lo que es i. Y esto, estimados, corresponde a la derivada de esta expresión. La derivada de x elevado a x es x elevado a x por logaritmo natural de x más 1. Ya, échenle un vistazo a esto. Ahora les voy a explicar la otra forma. Esto es usando derivación implícita. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio de otra manera. Usando una fórmula de la exponencial, que no tiene que ver con derivada. Esto es siempre que uno tenga
algo elevado a otra cosa, siempre uno lo puede escribir elevado, perdón, como e elevado a b por el logaritmo natural de a. Esto que está acá es siempre, esto no es una derivada. O sea, cada vez que uno tenga algo elevado a otra cosa, uno lo puede escribir usando exponenciales y logaritmos naturales de esta manera. Lo que quiero decir, por ejemplo, si yo tengo x elevado a 3x menos 1, eso es lo mismo que tengamos e elevado, fíjense que esto es el a y esto es el b. Esto, una forma distinta de escribirlo, es e elevado al b por el logaritmo natural de el a, que en este caso es x. Esto es solamente, aquí no hay derivadas en juego, es una forma distinta de escribir cada vez que uno tiene algo elevado a otra cosa. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos simplemente a escribir esto de otra forma, usando exponencial. Entonces, la función la vamos a escribir como e elevado... Ay, perdón. No cometí el error de apretar el botón que no es. Esto es lo mismo que, fíjense que este es como el a y este es como el b. Este es el a y este es el b. Entonces va a ser e elevado a b por el logaritmo natural de el u, o sea, el x. ¿Ya? Estamos solamente escribiendo de una manera distinta. ¿Ok? Y ahora recién vamos a empezar a derivar. O sea, escribimos la función de una manera diferente y vamos a derivar. Y prima igual. ¿Cuál es la derivada de e elevado a algo? Por fórmula es e elevado al algo multiplicado por la derivada del algo. El algo es este. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos hecho ya. ¿Qué es esto? Un producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? La derivada del primero, que es la derivada de x, que es un 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que sería la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 partido por x por 1, que no lo escribimos. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x, por el segundo sin tocar. Y si nosotros ordenamos esto, nos va a quedar logaritmo natural de x por 1, que el logaritmo natural de x se simplifican las x más 1. Por lo tanto, y prima va a ser igual a, ¿pero qué cosa es esto? ¿Qué es esto? Fíjese que es esto, que es x elevado a x, devolviéndonos. Por lo tanto, y prima va a ser x elevado a x por logaritmo natural de x más 1. Y eso que está ahí, estimados, corresponde a la derivada de lo que está acá, que esta es otra forma de sacar la derivada de esto usando esto que aparece acá. ¿Ya? Ya. Ahora les voy a anotar el siguiente ejercicio, donde vamos a de nuevo utilizar lo mismo. ¿Ok? En el ejercicio siguiente, que es este, ustedes ven el método con el que lo ocupan, digamos. En el e, y es igual a... ¿Se fijan que es exactamente la misma tónica? ¿Por qué? Porque aquí el exponente de nuevo no es una constante. Esto no es una constante, esto es un corchito que contiene x. ¿Ya? Ya. ¿Cómo nos quedaría esto? ¿Qué hacíamos? Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Lo vamos a hacer por derivación implícita. ¿Ya? Sabemos por propiedades, lo dejamos tal cual, que el logaritmo natural de algo elevado a un exponente, el exponente puede pasar hacia adelante. ¿Ok? Y ahora vamos a derivar todo, enterito. Derivada del logaritmo natural de y,
1 partido por I prima. Derivada de este producto va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Ya? Y en este caso particular de este ejercicio no se puede simplificar nada más, por lo tanto, este I lo pasamos para el otro lado multiplicando y nos queda I por 6x, x cuadrado menos más 3x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado menos x más 1, y eso sería todo. Lo único que nos faltaría por hacer, en vez de escribir este I, escribimos lo que corresponde al I, que sería esa expresión que aparece ahí. Y como se me acabó la pizarra, ahí lo dejamos. O sea, este es el I, y este es el que ponemos acá. ¿Ya? Feo, feo, pero es una aplicación de lo que ya habíamos hecho antes. ¿Ya? Ya. ¿Están cansados o seguimos? ¿O prefieren una pequeña pausa? ¿Una pausa? Ya, una pequeña pausa. Ya, continuamos entonces. A ver, déjenme mirar mi ayuda en memoria. Un poquito. Ya, el siguiente ejercicio. Nos quedan 3 nomás, así que con 3 terminamos la primera clase, el descanso correspondiente, y en el segundo periodo les voy a mostrar una aplicación de las derivadas. ¿Ok? ¿Ya? Ya, vamos a entrar entonces en el problema F, pedido. En el recreo se las subo, les voy a subir las clases por separado mejor. Subo la primera clase y después me preocupo de la segunda. Ya, se me acaba de ocurrir recién. Ya. En el problema F. Dice, problema F igual a x a la cuarta por coseno de x. Ya, entonces en este ejercicio tenemos que derivar un producto, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar y', va a ser la derivada del primero por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, la derivada de coseno de algo es menos seno del algo por el primero sin tocar. Entonces simplemente aquí podemos ordenar, nos queda 4x cubo coseno de x menos x a la cuarta seno de x. Eso es todo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, el siguiente es igual al logaritmo natural de la raíz de x más 1 partido por la raíz de x menos 1. Este se puede hacer de variedad de formas. La más fácil es primero, acuérdense, cada vez que se enfrenten a una función donde aparezcan logaritmos naturales, vean si pueden, antes de lanzarse a derivar, escribirlo esto de manera más conveniente, ¿ya? O sea, en el fondo, acordando, por ejemplo, en este caso particular de este ejercicio, nos tenemos que acordar de la fórmula, logaritmo natural de cada vez que uno tenga un cociente, es logaritmo natural de lo de arriba menos el logaritmo natural de lo de abajo. Esto no es derivada, esto es una fórmula, es una propiedad del logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, antes de derivar, escribimos esto de manera conveniente. Ojo, logaritmo natural de una suma o de una resta, no es la suma o resta de los logaritmos naturales, o sea, aquí ya no pueden descomponer esto de ninguna otra forma, ¿ya? Y ahora empezamos a derivar, por acá arriba, y'. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de algo? Es 1 partido por el algo, por la derivada del algo. Fíjense acá adentro. ¿Cuál es la derivada de esta suma? Va a ser la derivada de esta
más la derivada del 1 que es un 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la derivada de la raíz de x? Es 1 partido por 2 raíz de x, ¿cierto? Y esto que está acá es la derivada de esto, menos derivada del logaritmo natural de esto es 1 partido por el algo por la derivada del algo. ¿Ya? ¿Y esto que está acá lo podremos simplificar? Sí, fíjense que aquí primero nosotros podríamos factorizar por este factor. La derivada ya está sacada, lo que estamos haciendo ahora es solamente escribir el resultado de la manera más simplificada posible, ¿de acuerdo? Yo les pido, derive y simplifica al máximo, ustedes tienen que entregar este resultado simplificado al máximo, ¿ok? Entonces lo que estamos haciendo ahora, ya derivamos, o sea, lo que les quiero decir que en el desarrollo de un ejercicio, si lo entregan hasta acá, ya está correcto. No tiene el puntaje al 100%, pero por ejemplo, si la pregunta valiera un punto, al hacerlo hasta acá ya tendrían 0.8 asegurado. ¿Ok? Igual, entonces y' va a ser igual 1 partido por 2 raíz de x por... Veamos acá, fíjense que vamos a desarrollar esta resta de fracciones. El denominador sería la multiplicación de las dos, ¿cierto? Este denominador multiplicado por ¿cuánto nos va a dar esto? Por la raíz de x menos 1, ¿no es cierto? Y raíz de x menos 1 por 1 nos queda raíz de x menos 1. Menos, este menos que está acá. A este término multiplicado por ¿cuánto nos va a dar este otro? Por este, ¿no es cierto? Y este lo multiplicamos por 1, o sea, nos queda raíz de x más 1. Entonces, desarrollando, siempre los denominadores dejémoslos factorizados al máximo porque de repente se puede simplificar algo. Fíjense que aquí hay un signo menos, vamos a trabajar acá arribita. Estos son ejercicios de prueba por si acaso, ¿ah? Este, por ejemplo, es un ejercicio tipo prueba al tiro. Fíjense que se va la raíz de x con la raíz de x, nos queda menos 1 nos queda menos 2. ¿Podemos simplificar algo aquí? Sí, ¿no es cierto? Este 2 con este 2, y nos queda 1 partido por la raíz de x. ¿Qué es esto que está acá, en el denominador? ¿Pueden observar a qué producto notable nos referimos? Es una suma por su diferencia, ¿cierto? Nos va a quedar raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, y' va a ser igual a 1 partido por la raíz de x. Esta raíz con el 2 se van y nos queda x menos 1. Esto es la derivada simplificada al máximo. ¿Ya? Este es ejercicio full prueba, si no es trivial. ¿Ya? Igual que este otro que vamos a anotar acá en la siguiente página mejor, que es igual al logaritmo natural al cuadrado de x cuadrado. Ya. Lo que conviene es escribirlo primero así. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Si uno tiene, igual que por ejemplo, si uno tiene seno cuadrado de x, es lo mismo que uno escriba seno de x al cuadrado.
o al cubo, ¿me entiendes? Y si tenemos, por ejemplo, coseno a la quinta de x, es notación de coseno de x a la quinta. Y si uno tiene logaritmo natural a la 7 de x, es lo mismo que uno tenga el logaritmo natural de x a la 7. Esto solo es notación. ¿Ok? ¿Ya? Esto es notación. O sea, esto es, por notación, lo mismo que esto otro. No estamos derivando todavía, solamente estamos escribiendo de manera más conveniente. ¿De acuerdo? Ya, pensando en eso. Aquí adentro, ¿podríamos hacer alguna cosa con las propiedades del logaritmo natural? Ah, por supuesto, porque nosotros sabemos que si tenemos logaritmo natural de algo elevado a un número, este número puede pasar para adelante. Esto es por propiedad del logaritmo natural. ¿Cuál propiedad? Es que el logaritmo natural de un x elevado a n es lo mismo que n que le habíamos escrito antes, ¿se acuerdan? Que es una propiedad del logaritmo natural. Si uno tiene un numerito acá, este numerito puede pasar adelante. ¿Ya? Todavía no estamos derivando. Fíjense que tenemos un producto al cuadrado. Va a ser este al cuadrado por este otro al cuadrado. O sea, sería 4 por el logaritmo natural de x al cuadrado. Ya. Miren eso para que me digan si hasta ahí vamos bien. Ya, voy a borrar acá al lado. Ahora recién vamos a comenzar a derivar. Y ahora vamos a derivar. ¿Qué es esto? Un producto, ¿no es cierto? Va a ser la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de 4? 0. Por el segundo sin tocar. Más la derivada del segundo por el primero sin tocar. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural al cuadrado? Es como la derivada de un u al cuadrado. La derivada de un u elevado a n, acordémonos, es n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Entonces, en este caso, esto es u al cuadrado. Este es el u. Entonces, ¿cuál es la derivada de un u elevado a un número? ¿Qué dice la fórmula? Baje el número adelante, ponga el u sin hacerle nada, elevado al número menos 1, o sea, 2 menos 1, 1, por la derivada de lo de adentro del argumento, que sería la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 partido por x por 1, pero el 1 no se pone. Entonces, ordenando nos va a quedar 0 por esto, no hay nada que hablar, eso es 0. Nos va a quedar 2 logaritmo natural de x partido por x. Y eso, estimados, corresponde a la derivada de este ejercicio. ¿Ya? Y eso es el listado de los ejercicios con las dudas que la mayoría planteadas por ustedes, otras lanzadas por mí. ¿Ya? Y eso sería esta clase, la primera clase. ¿Ok?